Avanti, popolo. Y vamos a ver, espera un momento. Y solo se ven mis manos y el tapete, ¿no? Sí. O sea que si yo empiezo a hacer así, 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 es una prueba, ¿de Ajá. acuerdo? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ajá. Si quieres hacemos un plano, pero por eso puede ser un plano un poco más corto, en el que tú te acercas mucho aquí y yo empiezo a hablar y te invito, ¿no? A decir, hoy estamos en París, en el estudio de Manuel Montero, y le invito a venir a leer las cartas conmigo, estas cartas de el señor Alejandro Jodorowsky, de las que solo utilizamos los arcanos mayores, sobre la pregunta, Jodorowsky, dinos qué va a pasar con el planeta. Avanti. Cuando tú me digas. Sí. No, no, pero dime cuántas pongo y dónde. Pues para eso voy yo para allá y ya está empezando. Ah, pues echarás tú. A ver, pues Siéntate todavía. aquí. A ver, ¿dónde están las que a mí me Aquí, gustan? los arcanos. Ah, estas son Los arcanos, las las figuras. figuras, sí. Pues las ponemos ¿Estás aquí. filmando? Sí, en confianza con Jodorowsky, que es un maestro del arte. Estas son las cartas que nos sobran porque solo vamos a trabajar con los arcanos mayores. Este es el libro de Jodorowsky que permite leerlo y pasar un buen rato. Nosotros vamos a hacer una interpretación libre. Manuel es un experto en interpretaciones libres y solo vamos a utilizar los arcanos mayores, los que consideramos que son de origen. Jodorowsky introdujo una serie de cartas para crear, digamos, una serie de historias alrededor también de personajes como el caballo, la sota, la reina y el rey y el as de la baraja. Simplemente lo único que él aporta es que dentro del mismo estilo de dibujo del tarot tradicional, él hace las cartas para que queden bonitas. Gracias, Jodorowsky. Somos hispanistas, ¿sabes? Lo hacemos en español. En español, lo podemos hacer en español o bilingüe. Sí, bueno, es cierto que si hay algo importante para el público francés lo diremos en francés. Pero entonces lo tienen que buscar, tienen que tragarse todo el digo, rollo. No, mejor lo hacemos en español. Bueno, Manuel, ya tenemos dos cartas. Sí. Esta es la carta central. Y vamos a ir sacando y colocándola donde haga falta porque... La fuerza, la force. Y al lado, a la izquierda, le soleil, el sol. Ya tenemos dos cartas y repito la cuestión, ¿qué va a pasar con nuestro planeta? Pues de momento nuestra lectura la rige la carta 11, que es la fuerza. Pero no sabemos si es la fuerza y la presión de los holding que están convirtiendo las islas de Eurasia en islas palmera para hacer mucho aceite y hacer muchos beneficios, o si la fuerza es la fuerza de la razón que hace que se pida que Bolsonaro cree una ley prohibiendo que los terrenos que han ardido puedan convertirse en terrenos agrícolas, sobre todo sabiendo que Bolsonaro y sobre todo Brasil utiliza transgénicos y lo tiene bastante asumido. ¿Tú crees que el tarot nos puede dar una respuesta definitiva al problema del medio del cambio? da respuesta a todo, en realidad, porque ayuda a pensar. Eso es. Y, eso es lo que nosotros intentamos. Pero ver de una forma ilustrada cuál es el consenso que hay en este momento de la historia de la humanidad, el consenso que hay en torno al problema de la falta de respeto que tenemos para el planeta. Falta de respeto, no hablo de moralidad, sino de respetar sus ritmos, de respetar las especies que han conseguido con tantísimo trabajo llegar a este momento de la historia del planeta,
nosotros no tenemos ningún respeto por esa evolución y destruimos sistemáticamente todos sus recursos. Y no hablo de recursos concretos como el petróleo, que bueno, de todas formas no lo utilizaba la naturaleza para nada, era un desecho. Me refiero a los recursos biológicos, los recursos genéticos, la biodiversidad, lo que ha costado tantos millones y millones y millones de años. Nosotros somos capaces de destruirlo en un par de siglos, 3 siglos más. No creo que esto dure más. Mira, yo creo que de todas formas yo arrimo al ascua a mi sardina en la medida en que Manuel, hay te una... voy a pedir para que Sí, nuestros está seguidores, regulado que esto lo he ampliado el pero marco. que salga no tu coco, sino Sí, que hablemos para ellos. sí, pero es que yo lo que quiero decir, Sí. eh, Bueno, hemos comenzado muy bien, ¿eh? hay La fuerza rige una nuestra persona lectura. que puede perfectamente tener algo que decir sobre un montón de cuestiones, que decía que en realidad toda esta carrera del consumismo y la destrucción planetaria, tanto por la guerra como por la explotación La masiva, agricultura industrial, la sí. agricultura industrial, los distintos tipos de industrias, también la farmacológica, montones de cosas, que, que como los artistas, porque al fin y al cabo también hay que hablar desde donde uno está. Y esto es un taller de arte y Sí, tú eres un gran yo pintor y un justifico poeta también y la un palabra literato. que emito, en tanto que la emito sabiendo, teniendo una profesión de pintor o de poeta también un poco, ¿no? O Efectivamente. de, bueno, hombre de letras, digo yo a veces, un poco por decirlo de una manera coqueta, pero como que lo que decía Annie Lebrun es como el arte en su creación de valor artificial había modelizado las explotaciones masivas de todo tipo. Sí, efectivamente. Y yo no sé si eso podría ser un enfoque a resolver con el tarot, porque el tarot es muy sabio y son justamente cuestiones relativas a la imagen las que se movilizan. Si el tarot funciona es porque funciona el imaginario, y si el imaginario puede reflexionar sobre sí mismo, pues no está tan mal, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Nadie duda de que ese es el interés de nuestro juego, ¿no? Y como la primera que ha salido en la fuerza, que es una figura femenina, pero que al mismo tiempo está en relación con un león aquí, está... Bueno, Que ese león es ella misma también, ¿no? ¿O qué? ¿Es la tierra, es la fuerza de la tierra o es la fuerza de la industria? ¿Qué...? es lo que decíamos al principio, no sabemos si es la fuerza de la destrucción O o de es la la vida. fuerza de la razón, ¿no? Y la fuerza del planeta de reconstruirse, porque vamos, el problema es que ya lo hemos destruido en gran parte, ¿no? Hay zonas que nunca, hay especies que no se van a recuperar, y hay plantas que han desaparecido, hay insectos que han desaparecido y estamos ante un daño bastante grande a la Tierra que ha sufrido otros, efectivamente, pero han hecho falta millares de años para volver a reconstruir ese mundo. Es la fuerza, es un león que ella consigue dominar, efectivamente es un personaje femenino. Es que podemos interpretar que solo una visión femenina, no feminista, pero una visión femenina de este mundo puede resolver el problema, que los hombres como el sexo masculino no es capaz de encontrar las razones de acabar con la industrialización que consume más de lo que produce, con el deterioro de los mares, con el deterioro de los ríos,
con el deterioro de la atmósfera. Vamos a dejarlo en el aire, vamos a ver de qué está acompañada esta carta. Pero ella puede con el león. Para mí el león, es el capitalismo. Le aplica a cuidarlo porque le abre la boca, pero no lo está ni estrangulando. No, le está diciendo te voy a dominar. Sí, aunque seas un león, porque yo soy la fuerza. Y porque esa fuerza no es como la masculina, que serían muchas palabras y mucha... y bueno, y los bastones estos, ¿cómo se llaman? Los cetros que llevan los hombres. Sí, no, las armas, es una arma. Es una barra y en este caso son sus manos. Son sus manos. Son sus manos que... Y es su sabiduría, o sea, efectivamente. Vamos a seguir buscando argumentos. Luego la fuerza tiene a la izquierda el sol y a la derecha, sacamos la carta de la derecha, y a la derecha el Papa. ¿Quién es el Papa, Manuel? El Papa son, digamos, las instancias internacionales que luchan por el reconocimiento de ese cambio climático, que luchan contra la desertificación, que luchan porque los pueblos más atrasados puedan tener un acceso a la agricultura. Podría ser la FAO, podría ser la ONU, podría ser... ¿quién es el Papa? Hay una relación divina del Papa con este asunto. ¿Es Dios el único que nos podría... o los dioses, perdón? Hombre, yo he leído sobre el actual Papa, que en realidad hay dos, porque hay un Papa en reserva que es siniestro, que es Ratzinger, que dice que se ha retirado pero que puede volver, como Sarkozy dice que se retira de la política pero que puede volver, pero el Papa Francisco, lo que he leído yo, es que los americanos se lo quieren quitar del medio porque lo encuentran demasiado... Sí. O sea que podría hacer referencia al Papa y a la actitud de la Iglesia Católica con respecto al problema del clima. Yo no creo que sea la principal referencia. Quiero decir que hay una nebulosa de asociaciones que surgen. La primera es que el Papa es una figura concreta que históricamente hay uno en cada momento. Y por eso te decía que en cuanto a Papa literal, el actual está en una coyuntura como la coyuntura planetaria, es decir que no creo que sea un Papa salido de la izquierda, porque tampoco se puede considerar que él haya estado a la cabeza de la teología de la liberación para nada, pero ha tenido como ciertos gestos de toma de conciencia que habida cuenta de lo que estaban siendo los dos papas precedentes, pues suponen como un pequeño gesto de esa... Es un punto de inflexión de la Iglesia Católica, que no va a ser, que vamos a considerar que puede ser un paso hacia una evolución de la Iglesia Católica, efectivamente. Parece que es muy conveniente tener ese factor en cuenta. O sea que podemos resumir que esa fuerza capaz de dominar al león, capaz de dominar al capitalismo en el fondo y su deseo insaciable de beneficio, pueda tener un papel, ese punto de inflexión, ese cambio en la noción de creación, de la noción de lo que es el mundo y si nos pertenece. Claro, mira, vamos a ver. Esto es animal. Esto es humano, pero hay dos humanos. Aparte de los niños, los gemelos que son como el futuro, también lo que podría ser las descendencias de la humanidad. Sí, la carta 18, que es el Sol, está unida al elemento Géminis, ¿no? Los dos gemelos del zodíaco, de esa juventud que puede ser la que también
al mismo tiempo con las instituciones, con el propio Papa, tengan el apoyo y la fuerza de cambiar la situación actual. Entonces, aquí se situaría el futuro y aquí se situaría el pasado, o no, aquí se situaría el pasado y aquí el futuro. Hombre, respecto a que si tenemos en cuenta que estamos produciendo una imagen en la cual hay que organizar el tiempo, como los relojes pueden ser también, sí, pues tengamos en cuenta que la mirada viene del sur, es decir, todos somos sur respecto a ese león devorador que al mismo tiempo en el fondo también es animal y no lo sabe y se come a los demás animales, y que esta mujer está tomando entre sus manos, ¿cómo decir? Está dominando al león con sus manos, lo sostiene la boca como el domador de circo. Tiene que ver con el consumo, porque por la boca es por donde consumimos lo más, ¿no? Y además no tiene gran cosa que decir porque el león no sabe hablar en realidad. O sea, el discurso de los políticos actualmente es tan impresentable que son como el león, que lo único que hacen es ruido. Sí, saben rugir. Saben rugir, sí, dar miedo, pero Sí. no saben dar razones. El Papa podría dar razones, pero bueno, el Papa no es el que tiene al león, no es el que maneja al león, en realidad. Y lo que hay aquí, estos todos están dando la espalda a... Bueno, no lo sé, eso ya ahí también... Son los fieles, Son los es fieles. la parte de... son gente que mira, que espera la respuesta, Espera la que, respuesta de la... de la jerarquía, de en la este caso de la jerarquía, claro. jerarquía. Si lo interpretamos como signo religioso, es el Papa. Y como Si si lo no... interpretamos como símbolo social, pues podría ser la FAO, podría ser Greenpeace, podría ser Claro. todas las instituciones que de alguna forma están apoyadas sobre la creencia del pueblo, de la gente que vive y muere sin necesidad de destruir el mundo, y están dentro de esta carta. Entonces vamos a tirar otra carta para obtener más elementos. Remezclamos y vamos a coger esta cartita, que es el colgado. Pues es el tiempo Les suspendido. pendus, carte 12. Les pendus. El colgado es alguien que no sabe que está colgado en el fondo. Somos nosotros, es nuestro pasado. Hemos vivido colgados de una especie de sueño dorado en el que un mundo podía producir 7 mundos. Y bueno, parece ser que los científicos nos dicen que no, que este ya nos lo hemos comido varias veces, además ni siquiera nos lo hemos bien repartido, no, nos lo hemos comido unos pocos. Que esto podría tener solución, pero que va a hacer falta mucha suerte, mucha fuerza y una mujer capaz de parar el liberalismo, que es la última de las enfermedades del capitalismo y del comunismo. Así hay que decirlo, porque estamos conociendo la experiencia histórica de China, que partiendo del comunismo ha llegado al liberalismo. Los extremos terminan encontrando sus puntos comunes y los sistemas políticos también.
es tan destructivo el comunismo chino y su carbón como lo es el fracking americano y sus dólares. Más o menos podría ser el resumen. Y vamos a echar la última carta, Manuel, que es el futuro. Hemos pasado de estar totalmente colgados a estar totalmente muertos. La carta que ha salido es la carta 13, conocida como la Dama de la Noche. Mira, en mi opinión, la muerte. Está muy bien. Al fin y al cabo es natural. Es natural porque al mismo tiempo esa carta se traduce o se interpreta como un cambio radical, como un sistema que está muriendo, que le quedan 300 años y que no puede ser un sistema ni una civilización que termine en la historia de este planeta, que ya independientemente terminará solita, pero nosotros podemos acabarla muchos miles de años antes de lo que tendría que acabar. Quizá sea también una carta que nos indica que o esto cambia radicalmente o hay cabezas que van a rodar. Me parece muy interesante este tarot y muy significativo. Manuel, ¿qué podemos concluir de nuestra lectura? Hombre, en tanto que muertos no sacamos conclusiones. Las conclusiones se sacan un poquitín antes, en los testamentos, cuando se pueden hacer, en la frase última, o el que lo fusilan cuando dice viva la Internacional o viva la Revolución, ¿no? Y levanta el puño antes de que le peguen el último tiro, ¿no? Pero... a ver, yo te diría ahí una cosa. Sí, bueno, no podemos saber, porque después de esto no se puede saber. Entonces, lo mismo después de esto hay un montón de figuras súper alegres, ¿sabes? Sí, bueno, pero la pregunta, pero era concreta, sí, ¿no? Y la respuesta ha sido definitiva, ¿eh? Sí, yo creo que, bueno, efectivamente no vamos a desarrollar, podríamos haber hecho una lectura mucho más completa, pero para que no se alargue demasiado y para que haya una agilidad en nuestros pequeños programas de lectura, hoy hemos querido hacer una consulta express. Vamos, como podéis comprender, entre estas cartas que son el tarot y lo que Jodorowsky nos propone de sacar todas estas cartas, podríamos interpretar miles de preguntas, o sea, subdividir la pregunta básica, que es esta cruz, presente, que acompaña el presente, el pasado y el futuro, para sintetizar y para dejaros pensar también en cuál es vuestra respuesta, cuál es vuestra interpretación de esta lectura y del futuro, porque claro, nosotros hemos encontrado una lectura, digamos, lineal, una narrativa que corresponde a lo que creemos que es el pasado, el futuro y lo que debe de ser el presente. Entonces también nosotros tenemos mucho que hacer para que esa fuerza triunfe lo más rápidamente posible de ese animal y que esa juventud sea el sol que acompañe a las instancias a salvar un poco nuestra civilización y sobre todo, el planeta. Porque nuestra civilización puede desaparecer, al planeta le da lo mismo. Lo mismo. Y al cosmos, ni te digo. Entonces, lo que está en juego, Jodorowsky, no son los árboles, son los hombres. Hasta la próxima, queridos amigos, en nuestras lecturas del tarot. Haciendo sombra. Ya, ahora mismo.